Una de las cosas más difíciles de pintar son las sombras. Y creo que la dificultad de esto es que las sombras no son un color plano, sino que hay varios colores que están allí sucediendo al mismo tiempo. Por ejemplo, en esta foto que tengo como modelo, este color que tiene el perro en las sombras es muy extraño, ¿no? Este perro, cuando está iluminado por una luz directa, tiene un pelaje atigrado, ¿no? Entre pardo y dorado. Pero aquí en esta foto está a contraluz. Tenemos ahí el sol del amanecer saliendo detrás de ella. Como el perro está en sombra, el color de su piel no es tan intenso, tan saturado, ¿no? Sino que es más bien un poquito más grisáceo. Pero también tenemos los colores que el ambiente refleja o los rebotes. Por ejemplo, el pasto refleja un poquito de verde hacia las patas. Vemos que tiene aquí en la panza unos tonos un poquito más cálidos, que justo son el color de las patas, que sí están iluminadas por el sol y están reflejando, ¿no? Como ese color dorado o pardo sobre la panza. Y vemos que aquí en el costado tiene también algunos tonos azules que pues son el color del cielo, que está igual, ¿no? Reflejando sobre este perro. Y digamos, una cosa es observar estos tonos, ¿no? Entender de dónde vienen y más o menos qué colores son, y otra cosa es pintarlos. La cosa es que tenemos todos estos colores sucediendo al mismo tiempo y lo complicado es entonces cómo pintarlos. Hay diferentes formas de pintar las sombras. Es muy interesante observar los cuadros de otros pintores y fijarnos en cómo resolvieron esta cuestión de las sombras. A mí se me ocurrió un ejercicio que podemos hacer para entender un poquito mejor esto de los colores de las sombras y principalmente para entender cómo podemos yuxtaponer, ¿no? Como diferentes capas de pintura para lograr este efecto de tener justo, ¿no? Como diferentes colores que están ahí traslapados, ¿no? en un mismo lugar. Puede ser que sea un color frío y un color cálido, ¿no? Podrían ser otras opciones, por ejemplo, un color oscuro y un color claro, o un color un poquito más saturado y un color más grisáceo. En fin, es cosa de observar el modelo y ver qué nos funciona más. Pero vamos, yo quiero hacer este ejercicio exagerando un poquito las cosas. Lo que voy a hacer primero es pintar una base de tonos azules. Voy a utilizar únicamente azul ftalo y blanco. Ahorita están viendo este video acelerado, pero por supuesto voy a subir aquí mismo la versión lenta y completa. Digo, para hacer más fácil este proceso, convertí mi foto en blanco y negro y después le subí nada más el nivel a los azules. Digamos, tengo entonces como resultado este cuadro monocromático, ¿no? en tonos azules. Una vez que ha secado perfectamente esta base, voy a aplicar ahora colores cálidos de forma muy transparente. Tengo en mi paleta un poquito de amarillo azo, naranja pirrolo y rosa quinacridona. Se trata de pigmentos muy transparentes que no van a cubrir totalmente, ¿no? el color que está debajo. Pero en realidad pueden utilizar ustedes cualquier color que tengan disponible, ¿no? La idea es esto, ¿no? Ahora dar estas capas únicamente con colores cálidos. Y les digo, lo que va a pasar es que estos colores van a dejar ver un poquito del azul que hay debajo. Por supuesto, algo que van a notar es que utilizar estos colores va oscureciendo, ¿no? O sea, va restándole, digamos, luminosidad al cuadro. Entonces, algo que podemos hacer es regresar con un poquito de blanco a aclarar algunos tonos. Como es una capa muy delgada de blanco, digamos, se va a combinar con los colores transparentes que ya pusimos, pero también podrían ustedes mezclar este blanco, ¿no? Con un poquito de amarillo, naranja o rojo, si así lo requieren, ¿no? Vamos, al final no es un proceso rígido, ¿no? O sea, vayan ustedes ajustando a lo que requiera su modelo. Como les digo, la idea es que el azul se deje ver ligeramente, ¿no? Debajo de estas tonalidades cálidas. Por supuesto, al aplicar amarillo encima de azul, pues vamos a obtener un verde, ¿no? Anaranjado encima de azul se va a hacer más grisáceo y rojo encima de azul va a darnos tonos un poquito más violetas. Les digo, este sería como un primer ejercicio.
sí, digamos, para ir entendiendo cómo podemos representar estas tonalidades tan complejas de las sombras. Para mí, por supuesto, esto no está terminado, pero es una muy buena base, ¿no? O sea, ya alcanzo a ver mejor algunos tonos. Una vez que ha secado esta segunda capa, puedo seguir definiendo y detallando con más precisión los colores y las formas. Pero creo que estos colores me van a funcionar muy bien como base, digamos, para ya encima trabajar mis demás tonalidades. Y lo que van a notar al trabajar con sus colores mezclados en la paleta encima de esta base tan rica, ¿no?, de tonalidades, es que los colores se van a integrar mejor. Las mezclas de su paleta ahora ya van a funcionar, porque no quiere decir que antes no pudieran combinar los colores que veían, ¿no? O sea, los pueden mezclar, pero no estaban funcionando en su cuadro porque se veían planos. Pero van a ver que ahora los colores que mezclen en su paleta van a funcionar de forma muy diferente, ¿no?, en su cuadro. Como que esta base va a ayudar a que se activen esos colores, ¿no?, y no parezcan planos. Por supuesto, este primer ejercicio así, con el color azul, pues, es bastante salvaje, ¿no? Pero vamos, creo que funciona llevar al límite esto para que los resultados sean un poquito más exagerados. Pero podemos hacer un segundo ejercicio que sea un poquito más amable. Yo de todas maneras no me saltaría el primero, ¿no? O sea, el primero creo que nos va a enseñar mucho y en este segundo ya podemos tener un poquito más de control, ¿no?, sobre nuestro color. Ahora en mi paleta tengo un poquito de verde limón, azul ultramar y violeta, además de el blanco. Digamos, va a ser más o menos lo mismo. Voy a construir primero el cuadro únicamente con estos colores y después voy a trabajar con colores cálidos de forma transparente. Vamos, la cosa con estos colores es que sabemos que el violeta es el resultado, ¿no?, de la mezcla de rojo y azul, y el verde es la mezcla de amarillo y azul. Digamos, entonces estamos agregando los otros dos primarios. Eso va a hacer que nuestros colores no sean tan fríos, sino que tiendan un poquito más hacia un pardo grisáceo. Por ejemplo, si mezclan un poquito de verde limón con violeta, van a ver que obtienen un café, ¿no? Entonces ya no va a ser esa base tan exagerada, ¿no?, del azul ftalo, sino que ahora sí vamos a tener tonos ligeramente más pardos, pero aún así es una base bastante apagada. Vamos a dejar secar perfectamente esta capa antes de aplicar la siguiente. Este tipo de bases pues son ejercicios, son experimentos. Si a ustedes les funciona trabajar con estas bases, pues adelante, ¿no? Es bastante útil, de hecho. Pero los pintores tradicionalmente utilizan bases ya sea en blanco y negro, ya sea en blanco y sombra, ¿no?, o sea, blanco y pardo. Hay otros que construyen estas bases con verde, otros que las construyen con colores tierra, ¿no?, que también son bastante apagados, y ya encima nada más dan como ciertos acentos. Vamos, al final hay muchos métodos. Pero este es nada más un ejercicio para ver cómo podemos obtener estas tonalidades complejas, ¿no?, que tienen las sombras. Igual que en el caso anterior, si los colores se están oscureciendo demasiado, podemos igual utilizar un poquito de blanco o un poquito de blanco combinado con estos colores cálidos para recuperar un poquito de luminosidad. Este segundo ejercicio, igual, una vez que ha secado, puedo seguir, ¿no?, trabajando algunos tonos y dejarlo mucho mejor. Pero igual, ya sobre estos tonos que me van a servir de guía y que de la misma forma van a hacer que los colores que yo ponga encima se integren mucho mejor y den un mejor resultado. También es un poquito difícil explicar esta sensación de colocar un color que mezclamos en la paleta encima de estas tonalidades tan ricas. Es que funciona muy diferente a ponerlo sobre un lienzo en blanco, ¿no? Como que estos colores que ya tenemos son como el 80% de las mezclas que tendríamos que hacer. Entonces ya es mucho más sencillo ir colocando ya nada más los tonos que faltan, ¿no? Si vemos que le falta un poquito de verde en alguna parte o un acento azul, etcétera, ¿no? Porque digamos, ahorita lo que pasó fue que con estas veladuras de colores cálidos perdimos un poquito los tonos fríos, ¿no? Entonces puede ser que necesitemos recuperar algunos tonos, no sé, lilas en el pecho o algunos reflejos verdes ahí en la pata, etcétera. Vamos, pero va a ser mucho más fácil ya pintar encima de estos tonos como guía. Por supuesto, les comparto la foto de la perrita por si quieren hacer este mismo ejercicio.
Pero vamos, en realidad pueden utilizar ustedes cualquier otra foto, ¿no? Vamos, y comparando ya el resultado de los dos ejercicios, les digo, el primero con ese azul es difícil controlar las tonalidades, pero ya en este segundo empezamos a obtener tonos mucho más naturales, ¿no? En realidad el chiste de este ejercicio es separar los colores en dos, en fríos y en cálidos. Dar una base con colores fríos y después veladuras con colores cálidos. Pueden hacer lo opuesto, o sea, dar una base con colores cálidos y la segunda capa con colores fríos. La idea nada más es esto, o sea, yuxtaponer colores opuestos para generar mayor riqueza en las tonalidades. En fin, espero que este ejercicio sea de ayuda para su trabajo y nos vemos en el próximo video.